¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Un gusto de nuevo saludarlos. Estamos aquí, sus amigos de la revista Belcebú. Y bueno, pues ahora nos une un evento muy sui generis, pese a que muchas veces hemos estado, pues obviamente, tratando el tema del cómic, ¿no? Pero esto pues, es algo muy particular, muy sui generis, absolutamente, incluso hasta para la misma obra del mismo autor. Es algo que es francamente insólito. Ya lo iremos analizando. Se trata de Black Hole de Charles Burns. Ya sea que ustedes tomen en cuenta tanto la publicación de los números particulares, de los números específicos sueltos, como la publicación de la compilación de la novela gráfica, pues cumple 30 o cumple 20 años, ¿no? Ya veremos por qué son como dos entes, ¿no? Distintos entre sí, pero sobre todo se trata de la celebración de un tipo de cómic y un tipo de horror y sobre todo una época pues muy particular, con unos elementos muy particulares. Y de todas formas pues, seguimos viendo ecos justamente de ese estilo, de esas formas, de esas maneras. Pues no solo, ahí está el uno, no solo en el cómic, ¿no? Sino lo vemos también en el cine, lo vemos ahora en las series, ¿no? Es algo que tiene sus razones, pero bueno, ya lo iremos revisando. Y también podemos hablar hasta incluso de un tipo de ocaso de este tipo de género, ¿no? ¿No es así, Mauricio? Sí, hola Sergio, hola a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, creo que es un aniversario importante, como ya lo dijiste, se cumplen precisamente en marzo de este año, se cumplen 30 años del inicio de la publicación serializada de Black Hole. Recordemos que se publicó originalmente en 12 números, que no podemos decir que hayan sido mensuales, bimensuales, trimestrales. O todo lo O sea, contrario. la publicación de estos 12 números se llevó alrededor de 8 o 9 años, ¿no? No, no, más bien, sí, 9, prácticamente una década se llevó la publicación de esta obra. Y quienes conozcan la obra de Burns o quienes conozcan Black Hole, pues entenderán la razón, ¿no? Es una obra que tiene un nivel de detalle y de precisión en cada viñeta, en el montaje de las mismas, impresionante, ¿no? Es decir, si el trazo más que el trazo, el estilo de Charles Burns es un estilo que si bien no, no es parecido al de otros autores, sí pertenece a una escuela de las Mm. grandes manchas de tinta negra que se dio mucho en esa generación de autores independientes en el cómic independiente, ¿no? Es decir, Charles Burns pertenece a una generación a la que también están inscritos autores como Daniel Clowes, el autor de Eight Ball y de Ghost World, eh, autores como eh, los hermanos Hernández, Mm. Beto y Jaime Hernández, que de hecho en muchas ocasiones ha sido eh, Charles Burns, hay muchos lectores y críticos que lo acercan al trazo, al tipo de dibujo de Jaime Hernández. Yo creo que por la precisión, pero incluso leí una entrevista por ahí donde le comentan esto a Charles Burns y pone, bueno, no se le ve la cara, pero sí contesta con un what, really. Y no porque no sienta respeto por Jaime Hernández, sino porque él considera que es un trazo que no se parece mucho, ¿no? De Absolutamente. hecho, de hecho responde Charles Burns, yo siempre había creído, cuando veo a Jaime Hernández pienso en Archie, ¿no? O sea, algo muy lejano. Pero curiosamente hay muchos vasos comunicantes. Me voy a dar un salto cuántico para citar algo. En una entrevista de hace un año, 2 años más o menos, con el actor que ahorita no recuerdo el nombre, que interpreta a Jughead Torombolo en la serie de Mm. Riverdale, de, bueno, que produjo Netflix. No produjo Netflix, pero que se pudo ver acá en Netflix, entre otras plataformas. Le preguntaban que él con qué cómic relacionaría a Riverdale. Y él contestó, pues yo creo que se relacionaría muy bien con Black Hole, ¿no?
a lo que le comentaban a Charles Burns y él dice que no conocía Riverdale, pero que pues la vería, ¿no? A mí me parece que tiene mucha razón este actor, ¿no? Porque efectivamente Black Hole tiene que ver mucho con relaciones humanas, relaciones de amor, las primeras relaciones filiales que existen entre los seres humanos que se dan por ahí de la high school, en la high school, o en la secundaria, en la preparatoria. Y bueno, lo que quiero decir es que curiosamente, aunque Charles Bronson se ve muy alejado, podría considerar que se ve muy alejado de Archie, digamos que de alguna manera Black Hole creo yo que sí tiene una relación muy intrínseca con los motivos de Archie, ¿no? Que es precisamente las relaciones humanas que surgen a partir de la secundaria y de la preparatoria, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que Charles Bond pertenece a esta escuela o a esta generación de ilustradores, de historietistas, de cartonistas, como se les conoce en Estados Unidos, porque estamos hablando de autores completos, es decir, que ellos escriben y dibujan, donde existe se trata de autores que son control freaks, ¿no? Que tratan de tener control absoluto sobre su obra y que se nota, repetimos, en cada viñeta, ¿no? Quienes hayan podido ver el trabajo de Burns, seguramente estarán de acuerdo, no sé si lo comparta Sergio, pero a mí en lo personal, ver el trabajo de Charles Burns son de esos autores que veo la hoja, veo los trazos a tinta negra, la gran cantidad de tinta negra que utilizan, y pienso en el trabajo de una máquina, ¿no? Ujú. Y no porque esté carente de espíritu, por el contrario, me parece que tienen mucho espíritu, pero hay una precisión en la línea, lo repito, que es impresionante, ¿no? O sea, yo veo las viñetas de Charles Boone y de Charles Burns, realizadas por Charles Boone, y pienso en sellos, pienso en trabajo con máquina, pienso incluso en plumones, en plumines, en reglas. Sin duda, las reglas es algo que utiliza Charles Boone, pero cuando uno se entera que él prácticamente todos sus trazos los hace con pinceles, realmente queda doblemente impactado, ¿no? Porque ya cuando uno se pone a analizar el trazo de cada viñeta, las curvas, las líneas, los acabados, es impresionante ver, ¿no? Y en el caso de Black Hole, existe una edición por parte de Fantagraphics que reproduce el arte original casi al tamaño original, se llama Black Hole Studio Edition, donde pues bueno, reproducen el arte original, repito, uno entonces ya se ve inmerso en el trabajo original, en el trabajo real de Charles Boone, y pues bueno, el impacto es triple, ¿no? Porque efectivamente uno se encuentra con una precisión donde prácticamente no hay correcciones, donde digamos que todo el trabajo duro en principio lo realizó a lápiz Charles Bruce y ya a la hora que lo entinta con pincel, pues vemos que hay una precisión prácticamente de maquinaria, ¿no? Es decir, estamos hablando de autores que tienen un control sobre su mano, sobre el pincel, impresionante, ¿no? Eh, Creo yo que en ese aspecto, aunque son muy diferentes, otro autor de la misma generación, que es Chris Ware, creo que son los dos autores que en ese aspecto me provocan tal impresión por el control que tienen en su línea, ¿no? A mí Jaime Hernández, por ejemplo, es uno de los autores que más me gustan, pero en cuestión de precisión, creo que me impresionan más Charles Bones y Chris Ware, ¿no? El caso es que, bueno, eh, pertenece a esta generación Charles Bones y digamos que con autores como los propios hermanos Hernández, con, eh, con Daniel Clowes y otros autores, comparten, digamos, ese gusto por el lado oscuro, ¿no? de la vida norteamericana. Y ya conforme nos vayamos metiendo más en discusión de esta obra, entenderemos que es algo que tiene que ver mucho con ese lado oscuro norteamericano, que curiosamente comparte mucho de la cultura pop, la cultura formativa
de generaciones de niños que estuvieron alimentándose de cultura pop desde los años 50 y que finalmente esto se puede ver ahí en su obra, pero que también los llevó por los recovecos más oscuros y que finalmente los llevan a analizar un poco sobre pues la parte oscura de la vida norteamericana, ¿no? Y que nos recuerda, curiosamente, al último video podcast que tuvimos, que fue cuando recordamos la obra de David Lynch, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco de esa perspectiva, de esa sensibilidad que en este caso, pues bueno, nos entrega una de las obras, pues, por llamarlo de una manera monumental, de el cierre del siglo XX e inicios del siglo XXI, que tras 30 años de que comenzó y 20 de que finalizó, Black Hole, pues es una de las obras más respetadas, más analizadas, curiosamente, bueno, Ujú. no curiosamente, pero muy interesante, más analizadas, tanto por los especialistas del cómic como incluso dentro de las aulas de la literatura norteamericana, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, hay que empezar situándola, sobre todo, ¿no? Black Hole se coloca exactamente a caballo Mm, entre, digamos, dos décadas, ¿no? O sea, está a la mitad, así como ahorita estamos a la mitad y estamos viendo mm, las consecuencias. Está justamente Black Hole empieza a la mitad de los 90 y termina a la mitad de los 2000, de los primeros 2000, ¿no? ujú, ¿Qué significa eso? Bueno, significa por un lado, bueno, hay que también tomar en cuenta otras cosas, que no era ni es, ni mucho menos, ni de lejos era una obra primeriza, ¿no? Era una obra de alguien que ya llevaba por lo menos 20 años, pues ahí picando piedra prácticamente, ¿no? mm, Ya tenía pues bastante fama, ya tenía bastante, ya era un nombre, pues, ¿no? Ya era un nombre muy conocido de Charles Bronson. Eh, y curiosamente venía, pues, bueno, él, para cuando estaba trabajando en Black Hole, ya iba hacia los 40, ya tenía por unos 38, 39 años. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues si retrocedemos un par de décadas, la época que está describiendo el Black Hole, pues es justamente la época en la cual él fue adolescente, o en este caso, post-adolescente, ¿no? ujú, Y sus lectores, ¿no? Sus lectores del mediados de los 90, pues justamente eran principalmente pues gente preuniversitaria, ¿no? Gente que estaba a punto, bueno, pues de high school, por lo menos, ¿no? Que en ese momento había un boom muy interesante, muy parecido a los 60, un boom del cómic independiente. Tal vez no tan virulento, tal vez no tan agresivo, tal vez no tan contestatario como sucedió en los 60 con el cómics con X, mm, pero sí había definitivamente una escena que se conocía como indie, ¿no? Una escena indie, que abarcaba música, que abarcaba cine, que abarcaba sobre todo cómic, ¿no? ujú, Y como bien señalas, bueno, pues había una serie de editoriales que se especializaban directamente con eso. Ahora, obviamente hay una razón, sobre todo económica, por la cual el blanco y negro pues, era la reina de los formatos, ¿no? Pues era una razón francamente económica, ¿no? Podías ujú, vender tu cómic a $1 y todavía te sobraba un poquitín, ¿no? Pero definitivamente hubo un grupo de gente, porque, o sea, tú veías las secciones de cómic independiente y pues había mucha basurilla también, ¿no? Pero pues sí, estos autores de pronto destacaban muchísimo. Y una de las formas más fundamentales para destacar, pues era justamente explotando la parte visual, ¿no? Y lo más básico, pues era justamente el lenguaje de la cultura pop, ¿no? Eh, había muchas revistas especializadas también en arte que se dedicaban al graffiti y todo esto, y bueno, pues todo el tiempo vemos estos paisajes llenos de símbolos, llenos de guiños de la cultura pop, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que sucede es que él hace un cómic que podríamos decir que es sobre todo un slice of life, lo que se conoce ahora como un slice of life, ¿no? Que es una descripción de una vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo, como bien señalas, los slice of life directamente se enfocan en la vida sentimental de las personas. ¿Por qué? Pues porque los trasfondos no dejan de ser, pues, al ser la vida cotidiana, pues no dejan de ser un poquito aburridos, ¿no?
Entonces hay que buscarle ahí las líneas, hay que buscarle las cosas y de pronto a tu personaje le pones cara de perro y es un perro que está ahí caminando. De pronto tu personaje es un luchador, de pronto tu personaje es una serie de cosas, está buscando trabajo, bueno, en fin, ¿no? Ya a los que les tocó esa época recordarán lo que era esa gama de propuestas del cómic independiente. Y ahora aquí hay que aclarar, bueno, y aquí lo que, para cerrar la idea que yo tenía, abarca hasta 2005. ¿Qué sucede entre 95 y 2005? Bueno, pues llega el omnipresente Internet, ¿no? Y bueno, ese boom surge por ahí como del 98, 99. Ya para 2004, 2005, que ya justamente está cerrando con Black Hole y genera esta novela gráfica que me parece que La hay que... recopilación de los La 12 números. recopilación. Mm. Ya pasaron muchas cosas, surge una cultura que ahora parece, o sea, parece como si hubiera desaparecido de repente, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Es la cultura hipster, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hipster? Bueno, por lo menos el proto-hipster, que era el que estaba por ahí en el 2004, 2005, pues se distinguía justamente de una absoluta separación, disgregación o aberración hacia todas estas cuestiones del mainstream, ¿no? Que el mainstream, fíjense ustedes, pues era Marvel, era DC, era Disney, ¿no? Vean ustedes cómo han girado las cosas, ¿no? Procuraban escuchar viniles, procuraban escuchar una banda que nada más la hubiera escuchado tres gatos más, ¿no? Su película favorita tenía que ser un filme checoslovaco de animación producido en un garage durante la Guerra Fría, ¿no? O sea, tenía que haber esa serie de características. Pero sobre todo la Internet, lo que permitió en ese momento, en esa época, era todo este auge de producción artística. Es decir, estaba Flickr, ¿no? Que era para que subieras tus fotos, muy distinto al Instagram de ahora, ¿no? Se centraba sobre todo en algo que se llamaba aesthetic, ¿no? La cultura aestética, que era de que tú tomaras tus fotos y se vieran lo más artísticas posibles. Eso se traducía muchas veces en lo que se conoce como el vintage, ¿no? Había unas cámaras rusas, si no recuerdo mal, que eran creo que eran Lemax, que eran cotizadísimas porque no había dos cámaras iguales. Por tanto, esas cámaras tomaban las fotos de formas muy, muy, muy caóticas. Eso era muy interesante. Entonces todo el mundo escribía, o sea, estaban los blogs. Entonces todo el mundo escribía, todo el mundo hacía periodismo, todo el mundo hacía eh, pequeñas películas, pero hacía películas porque ya andaba por ahí el YouTube, ¿no? Eh, Todo el mundo pintaba, todo el mundo hacía sus cómics. Había muchísimos cómics en internet, ¿no? Y entonces entra este objeto a competir, ¿no? Este objeto que está tan ligado a toda esta cultura, a toda esta cultura de lo hipster, de lo artístico, de esas búsquedas, pues encaja perfecto. Y como bien señalas, uno de los cuestiones más interesantes que nos tocó vivir entre el 2005 y me atrevo a decir que entre 2005, 2008, 2010, es que justamente las universidades empiezan a generar esto que se conoce como estudios de cultura comparada, ¿no? Y Mm. eso se traducía como un mundo de gente que de pronto encontraban el cómic, encontraban en todas las, digamos que aspectos más, los rubros, los tópicos más vilipendiados durante muchos años en la academia, pues trataban de encontrarle, ¿no? En la música, en el anime, ¿no? En la animación, en el manga, de ahí justamente también surge mucho interés en el manga japonés. Y el rey estas publicaciones, o sea, me atrevo a decirlo, el verdadero rey dentro de las universidades para análisis, estudios y defensa de que el cómic se trataba de un medio muy serio, pues era ni más ni menos que este objeto llamado Black Hole, ¿no? Este tabicote en del cual surgieron cualquier cantidad de estudios, cualquier cantidad de tesis, cualquier cantidad de análisis, y es una de las cosas que más sorprendió justamente al propio Charles Burns y por el cual en muchas de sus entrevistas se ha hallado alienado justamente al objeto, porque para él, y lo dice en muchas entrevistas, o sea, produjo muchas más cosas después, pero lo dice muy claramente, para mí Black Hole se volvió ese paquete que está ahí en un cajón, o sea, que de pronto lo abro y yo mismo no estoy tan seguro de haber sido yo el que creo esto, pero
todo el mundo me dice que lo vio en la universidad, ¿no? Entonces, que lo conoció en la universidad y que conoció mi trabajo por clases que tuvieron dentro de la universidad, ¿no? Y esto para dar el giro de cómo un objeto artístico, una producción artística puede llegar a ser, a rebasar al mismo artista, ¿no? O sea, venía de hacer dos, más o menos lo más conocido de él era una cosa que se llamaba el Borba, ¿no? Que era una especie como de investigador privado, ¿no? Dentro de un mundo totalmente surrealista, podemos decirlo así, ¿no? Otro personaje que era un poquito como su precuela, que era el Big Baby, ¿no? Todo esto era producto de los cómics con los cuales él creció, ¿no? Que eran Ujú. estas historias, rimbombantes, abigarradas, llenas de, muy derivadas del cine de los años 50 justamente, ¿no? Y ya le tocaba a él trabajar pues la cultura y todo de los años 70 y es cuando produce este cómic que es Black Hole, pero eso le toca mucho más, porque ya se trata de una experiencia vivencial de lo que es, digamos, experimentar con la adultez, ¿no? Y el hecho de que haya, la forma que haya tomado haya sido una enfermedad venérea, la cual transforma permanentemente a sus afectados, y de cómo esa enfermedad se va esparciendo por todo el pueblito y cómo va afectando a quienes la padecen, pues es muy significativo, ¿no? Porque te transmite justamente una atmósfera en la cual hay un desengaño constante respecto a tus relaciones, a tus motivos, a la forma en que tú veías el mundo, ¿no? Y bueno, pues todo eso resonó intensamente con toda una generación que estaba viviendo pues más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, es muy interesante bueno, es muy interesante en muchos aspectos, ¿no? Eh, Charles Bruce, curiosamente, es sorprendente que resulte tan sorprendente esta obra, porque es un tema que Charles Bruce venía trabajando desde prácticamente cuando comienza a publicar, ¿no? Que es en el 80 en esta revista Row de François Moula y Art Spiegelman. Art Spiegelman, el autor de Maus, que recordemos, creó esta publicación de Raw en los 80s y se convirtió en un parangón precisamente del cómic independiente, porque ahí despuntaron autores importantes de este subgénero del cómic, como es Charles Burns, ¿no? Y ahí Charles Burns comienza a publicar Big Baby, una historia que ya comentas, y ahí comienza a serializar una historia que se llama Teen Plague o Plague, ¿no? La plaga Uh-huh. juvenil, ¿no? Que también salió en Tabú. Ah, es que la de Tabú es otra historia que Es otra. curiosamente presenta esa variación del mismo tema. Entonces, este es un lugar común lo que voy a comentar, pero es un poco, digamos, lo que pasa con David Cronenberg, ¿no? David Cronenberg, a pesar de que, bueno, obviamente es uno de los autores más interesantes que hay en el cine contemporáneo, pero tiene temas que constantemente vemos presentes en su obra, ¿no? Y es lo que sucede con Charles Burns. Y ese tema de la plaga de las enfermedades en los adolescentes, ya la venía explotando, ya la venía analizando desde el año 80, y bueno, digamos que explota o madura de manera perfecta a partir del 95, termina en el 2005 con esta obra que es Black Hole. Entonces, es interesante ver esto. Se le ha preguntado a Charles Burns que por qué está constantemente estacionado en esa etapa de la juventud, ¿no? Lo que pareciera en detrimento de un autor, ¿no? Y él dice que, pues bueno, que para él, pues siempre ha sido uno de los momentos de la vida más interesantes porque es donde se dan muchos conflictos, ¿no? Donde el ser humano se hace la mayor cantidad de preguntas. Entonces, pues lo que entendemos con Charles Bruce es que no ha terminado él, no digamos de explorar, pero creo que no ha terminado como de exponer toda esa cantidad de preguntas que surgen en la adolescencia y que, bueno,
a él de alguna u otra manera lo ha seguido atormentando, ¿no? Eh, en alguna otra entrevista leí que, porque pues bueno, obviamente quienes hemos leído pues una parte importante de su obra, más cosas más allá de Black Hole, entendemos que sus historias son notablemente grotescas y bizarras, ¿no? Por lo que ya hemos comentado. Es un autor que se ha alimentado de demasiada cultura pop o la que hemos, de la que nos hemos alimentado nosotros y lo entendemos, ¿no? Entonces, todo eso lo ha vertido en su trabajo y resulta una obra, en general, toda su obra, tanto referencial como surrealista, como pues, finalmente artísticamente pop, ¿no? Por decirlo de Mm, alguna manera. Pero él mencionaba, les puedo decir que en muchas de mis historias, muchos de los elementos que pongo ahí, realmente los he vivido, porque he vivido cosas realmente extrañas que no les voy a decir, ¿no? Pero, o sea, realmente he sido protagonista de cosas muy extrañas. Entonces, bueno, con esa respuesta, pues, al menos para mí, da un giro, una obra como Black Hole y en general toda la obra de Charles Burns, ¿no? Porque puedo entender así entiendo que se trate de un autor tan peculiar y tan sobresaliente, porque regresando a lo de la generación de autores a los que pertenece, como ya lo mencionaba también Sergio, pues hubo una sobreexposición de obras de autores independientes. Muchos de ellos ya no se hablan ahorita porque efectivamente no despuntaron, no significaron más que haberse impreso en aquel momento esas obras, pero hay muchos otros que sí despuntaron, ¿no? Ya mencionamos algunos. Y cuando volvemos a ver la obra de Charles Burns y tenemos respuestas como estas que dio, pues podemos entender las razones, ¿no? O sea, efectivamente, además de ser, al menos a mí me parece que es notablemente talentoso, Charles Burns, pues entiendo que también ha sido pues, protagonista de una perspectiva de vida peculiar que le ha permitido pues tejer todas estas historias, ¿no? Que no son cualquier cosa. Entonces, pues bueno, puedo entender la naturaleza peculiar de Black Hole porque vuelvo a lo mismo. Si la trato de describir de la manera más pues, lineal o para que se comprenda de la mejor manera, pues es una serie de encuentros y desencuentros de adolescentes o de así, algunos adolescentes, otros jóvenes que están entrando a la juventud, muy al tipo de historieta que se producía de humor de DC, de Marvel Comics en los años 60 y 70, que aquí conocimos con los nombres de Susie, así las publicaba Novaro, muy en ese tono de historias, muy en el tono de Archie, digamos, pero con ese viraje hacia lo grotesco, cuando digamos Charles Burns se pone, digamos, ya muy serio y se pone a analizar la madurez, cómo comienza a decaer el cuerpo, cómo empieza a madurar, cómo a partir de eso también se empiezan a transformar las relaciones humanas y todo esto pues él lo transmite o lo transforma en una metáfora que deja de serlo porque finalmente está ahí pulsante en la viñeta, ¿no? Es decir, aquí la metáfora es ya tal cual el resultado gráfico y es lo que le da el giro a la historia, ¿no? Una historia que puede ser muy monstruosa y que puede ser muy incómoda a ratos, pero que finalmente todos nos identificamos con ella, porque repito, la metáfora la lleva al ejercicio Charles Burns y se transforma en algo realmente muy gráfico, ¿no? Y esto finalmente me parece que es uno de los grandes hallazgos de la obra, porque pues normalmente este tipo de anecdotario, de literatura, estamos hablando aquí también de literatura, pues digamos que se queda en el ámbito de la prosa. Pero aquí Charles Burns, digamos que es de los primeros que logran hacerlo de una manera totalmente efectiva, rimbombante e impactante,
en el terreno gráfico, ¿no? En el terreno de la narración, tanto escrita como gráfica, y su éxito y sus hallazgos son tales que, pues bueno, como ya lo mencionó Sergio, ya lo mencioné, al día de hoy sigue siendo una de las obras más analizadas en las aulas de estudios universitarios, ¿no? Estamos hablando, a mí me resulta muy incómodo y aberrante hacer esto, pero es una obra que ha sido comparada incluso con el Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que sin duda se trata de una obra importante en su momento, es una obra importante para su momento histórico, porque definitivamente refleja lo que estaba viviendo en su momento histórico, a pesar de que la historia dentro de Black Hole se desarrolla a mediados de los años 70. Nunca se habla de un año, pero sí hay un momento donde una de los protagonistas habla del disco Diamond Dogs de David Bowie, que sale en el 74. Entonces, a partir de eso es que podemos ubicar a mediados de los años 70 la obra, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo sobre todo quiero destacar que lo que significó para el propio Charles Burns, digo, conociéndolo, sabiendo cómo es para su trabajo, definitivamente debieron ser unas sesiones tremendas de autoexploración, de investigación, pero sobre todo pues una búsqueda interna, ¿no? Profunda que se nota. Hay una gran presencia de drogas y de estados alterados en Black Hole, pero no de ninguna forma son, digamos que un personaje más, ni mucho menos. Pero definitivamente sí hay una presencia de introspección que veríamos sobre todo en trabajos o sea, es el tipo de lenguaje que trajo a la mesa definitivamente David Lynch, ¿no? O sea, incluso hasta Dunas, que podríamos decir que es un proyecto ya más mainstream, más comercial, pues tiene estos momentos en los cuales los personajes están simplemente pensando, ¿no? Están explorando su propio mundo interior, ¿no? Ujú. Y aquí lo interesante para mí sobre todo es que Black Hole, después de justamente lo que comentas, después de estos personajes tan estrafalarios, tan extravagantes, con aventuras totalmente disparatadas, ¿no? Después de Black Hole hace Exit, que es su siguiente trilogía importante, que ya es todavía más personal, todavía más autobiográfico, ¿no? Y se nota, ¿no? Y ya empieza a trabajar justamente con color, ¿no? Y luego para Ujú. mí el más cercano, que sería Black Hole, sin que lo logre, eso es muy interesante, no lo vuelve a lograr, sería The Final Cut, que son estos chicos que están trabajando en un guión, en un Ujú. cortometraje de ciencia ficción, y justamente hay una chica por ahí que tiene su despertar sexual, pero no de la forma que el protagonista espera, ¿no? Porque eso también es muy importante. En Black Hole no hay como tal un protagonista. Hay un par de personajes que Ujú. son de alguna forma como polarizados, que son estas dos chicas, esta que después de una noche tórrida sabemos que durante la adolescencia todo luce extremadamente definitivo, entonces bueno, producto de ese primer amor justamente se contagia de esta enfermedad que no tiene nombre ni tiene explicación. Eso es muy importante, no es de esta ciencia ficción que surge en los 2000, por decirlo así, que trata de tener explicación para todo y trata de tener, nunca vemos unos científicos ahí buscando la cura, ni mucho menos. ¿No? Es un estado más como de conciencia. ¿No? Entonces, bueno, esta chica, a consecuencia de esto, de esta enfermedad se quita la piel, bueno, muda la piel como si fuera una serpiente, Ujú. ¿no? Y pues no es algo que le genere dolor ni mucho menos. Y bueno, le sale barato si lo comparamos con otros cambios, con otras transformaciones que sufren otros personajes. ¿Qué relación hay con tu carácter, con tu forma de ser, con tu individualidad? ¿Qué relación hay con la consecuencia de la enfermedad? Tampoco lo explica, ¿no? O sea, como se nota en tu fondo, pues hay gente que tiene unas transformaciones que de ninguna forma
van a poder tener una vida normal, ¿no? Y el más extremo de todos, por coincidencia, termina siendo este personaje con un rostro totalmente similar a las consecuencias de un labio leporino no tratado, ¿no? Entonces, pues de alguna forma parece como un león o algo así, ¿no? Y justamente es un personaje que sería como muy icónico de los años 70 en grupos de amigos, como si fuera una leyenda urbana que es, efectivamente yo fui amigo de un serial killer, ¿no? Mm. Eso es muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que está por este lado esta chica que se quita la piel, ¿no? Que espontáneamente de pronto se quita la piel. Y está esta otra chica que, bueno, no podía dejar de colocar, que es la que tiene aspiraciones artísticas, que es la que es de alguna forma como un cierto alter ego del propio Charles Bronx, porque pues tiene ideas, tiene historias que contar y demás, y pues es como un personaje salido de ningún lugar. Nunca vemos quién fue su familia, nunca vemos cómo llega al lugar donde llega. Pero tiene la particularidad de que se contagia también justamente de esta enfermedad y le sale una colita de perro, lo cual es muy chistoso, muy simpático porque, bueno, pues interactúa, a veces quiere ocultar sus sentimientos y la colita de perro no se lo permite, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy chistoso, digo, no es chistosa, digo, nunca hay un momento que de veras te botes de la risa durante Black Hole, como sí sucede con el Borba y como sucede mil veces con Big Baby, ¿no? Ujú. Pero realmente se vuelve como de alguna forma refrescante porque lo turbia, lo ruda, no ruda, sino lo pesada que es el otro personaje, que es de alguna forma contraparte de esta chica vive de una forma totalmente distinta a las cosas, toma las cosas de una forma muy distinta, sin que sea madura, porque definitivamente como todos los personajes que tienen esta enfermedad, pues está a la deriva, ¿no? Pero de alguna forma pues tiene un carácter muy distinto para sobrevivir, ¿no? Y tomemos en cuenta que el otro personaje que cambia de piel tiene una vida totalmente resuelta. O sea, tiene su papá, tiene su mamá, es la primera en clase, es la más popular, tiene su novio que también es el más popular, entonces realmente nos habla como de este balance en el cual hay un personaje que no tiene nada que perder, que es esta chica de la colita, ¿no? Y otro personaje que perdió absolutamente todo y al perder absolutamente todo, dejó de tener ese balance y pues se lanza hacia la nada. O sea, ese black hole es un motivo que aparece visual, que aparece constantemente en las páginas, que es justamente unos vacíos, Mm. unos vacíos que de pronto surgen en los momentos más inesperados. Uno de los momentos más importantes, me parece que de la novela, pues es justamente cuando están haciendo esta labor de disección, ¿no? Que es cuando abren una ranita, ¿no? Y esa ranita, al momento de abrirle, ese espacio, pues se vuelve justamente un espacio vacío, ¿no? Un espacio carente de vida, y ahí surge el black hole, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante, y me atrevo a decir que porque miren, si nos ponemos ¿cómo decirlo? Si nos ponemos muy a analizar de una forma así, como si fuera la disección misma de la ranita, definitivamente Black Hole no tiene una historia coherente, ¿no? O sea, definitivamente no está hecha, si lo lees de una pasada, pues no entiendes muy bien cuáles son las relaciones de los personajes y demás. Surgen tantas cosas, pasan tantas cosas, que realmente te habla, o sea, qué tipo de horror es, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, efectivamente hay un horror físico y demás, ¿no? Pero los personajes tampoco se transforman en monstruos a partir de eso, ¿no? Es más bien esa atmósfera enrarecida que surge más bien, que podemos compartir como parte de la adolescencia, ¿no? O sea, estamos hablando de una época en la cual hay un potencial enorme, un potencial inmenso en cada uno, o sea, todos están hablando de que ya van a la tal universidad, de que van a estudiar tal cosa, de que la escuela tal ya quiere que practique fútbol americano allá y demás, y cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier cosa fuera del lugar, fuera de la normalidad, va a romper con eso, ¿no? Y eso incluye, como lo hace, justamente lo mencionas, y lo hace
lo retrata de forma magistral. Justamente surge cuando estos gustos, por ejemplo, esta chica que es la amiga de la otra, que le ofrece su casa y que la desconoce, porque de pronto ve este disco de David Bowie, ¿no? Y ese disco de David Bowie pues, es un personaje que está pintado de una manera, y es decir, está ofreciéndose, David Bowie de forma voluntaria se está ofreciendo a volverse como una especie justamente de freak, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque estamos hablando pues, de una época antes del punk, ¿no? Unos pocos años antes del punk, cuando de pronto toda esta cultura del feísmo, por decirlo así, que bueno, digo, para mí no es así porque pues, todos estos parecen sublimes, ¿no? Son seres como sublimes. Se vuelve una elección, ¿no? Se vuelve una elección darle la espalda a todas las cuestiones tradicionales, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y pues Black Hole se vuelve eso, justamente un montón de personajes aventados como si fueran un pinball así, aventados a la deriva y algunos de ellos encuentran la muerte, algunos de ellos se transforman en lo que se espera de ellos que sea, ¿no? Otros se vuelven unos drogadictos irredentos. Hablando una vez mal, porque aquí todo el tiempo estamos hablando de simetrías, esa simetría que hay entre la casa de la chica linda y buena, que está su mamá, y todo el mundo está preocupado por ella y demás, y son las 10 de la noche y le preguntan dónde está, o sea, no hay celulares, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablaste, mi hija, no? Y esa otra casa, que es una casa que está hecha a pedazos, donde vive esta otra chica, donde vive puro malviviente, pues, ¿no? O sea, y hay otro momento ahí, por ejemplo, que es justamente cuando le destruyen sus dibujos, ¿no? O sea, ella que dentro de ese miasma, de ese lodazal, está creando arte, bueno, pues se los destruyen, pues, ¿no? O sea, ese odio con el cual estamos tan familiarizados ahora, ¿no? Ese odio al objeto bello, ¿no? Que ven algo bello y dicen, ay, pues hay que destruirlo, ¿no? Que no pueden ver una pared limpia, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Y bueno, pues finalmente se trata de eso sobre todo, ¿no? De retratar una época de ruptura radical, o sea, de ruptura, es un cambio de paradigma, ¿no? Y así como ahorita es 2025 y estamos viviendo una vez más, cada vez más claro y más evidente esta ruptura de paradigmas, es muy interesante para mí ver, sobre todo, que todos estos años después, Black Hole, de ser un objeto que era prácticamente omnipresente, o sea, se los juro, en todos lados veía yo gente leyendo Black Hole, bueno, ahí mismo en las universidades, en todos lados veía gente leyendo, discutiendo y comentando Black Hole. Ahora, pues se ha vuelto cada vez más escaso, ¿no? O sea, cada vez menos he visto gente comentando, discutiendo a Charles Bones o Black Hole o lo que sea, ¿no? Y curiosamente, es un tipo de horror el cual ahorita de alguna forma entre 2018 y 2022 definitivamente estuvo de moda, ¿no? A través de una productora en particular, ¿no? Que es A24, que se especializa justamente en este tipo de horror que de alguna forma solamente es sobre todo atmosférico, ¿no? O sea, es un horror de propuestas, de viñetas, ¿no? Así como el propio Black Hole es puras viñetas y muy lento, muy lento, muy de fuego lento, con muy poco de lo que se conoce como el payoff, ¿no? Con muy poquito de eso y sobre todo muy enfocado en la vida personal de los creadores, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, sí es consecuencia de alguna forma de la cultura hipster, ¿no? Y aquí hay algo muy importante ya para ir cerrando, que es todos los intentos, o sea, pese a lo extremadamente cercano que es Black Hole al cine, que prácticamente es una película dibujada, todos los intentos que ha habido de hacer un filme, de una adaptación de Black Hole, y que ahorita, por ejemplo, podría ser una extraordinaria miniserie si encontrara el creador correcto, que además estamos en una época en la cual el creador, los directores, la gente con una visión en particular está cada vez más hecha hacia atrás. Ya no es tan atractivo, no, ya ni siquiera es remotamente atractivo. Es más, las películas ya, si las buscas en Netflix, pues ya no buscas al director, ya buscas la película, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que no ha habido
posibilidad, durante muchos años se ha intentado y no ha habido modo de aterrizar y generar una película basada en Black Hole, ¿no? Y eso pues, se me hace una pérdida tremenda, ¿no? Y hay que mencionar, de hecho, que durante un buen rato se habló y bueno, trabajó el guión, supongo que lo terminó, pero por alguna razón ya no se hizo, qué bueno. Ujú. Trabajó un guión Neil Gaiman, ¿no? Y digo, tomando en cuenta sus aventuras en el cine que son terribles, qué bueno que no llegó el guión de Black Hole al cine, ¿no? Porque sí, pues los guiones que él ha hecho para cine creo que no son muy afortunados. Y bueno, el caso es que es una historia totalmente pertinente, ¿no? Yo creo que una de las películas más exitosas ahorita en esta época pues, es La Sustancia, y La Sustancia pues tiene que ver directamente con Black Hole, ¿no? Es el body horror ahorita tan mentado, tan llevado y traído, y en ese aspecto me parece que en su momento Charles Burns y ciertos representantes de esa generación de autores resumían lo mejor de un par de directores que ya mencionamos ahorita, de David Cronenberg y de David Lynch. Y Black Hole, pues bien que mal me parece que es hija de las inquietudes que creo que representaban en mejor manera estos dos autores, ¿no? Charles Bus como que se encuentra a medio camino en las inquietudes de estos dos directores, en sus temas, y pues lo que logra es pues este título importante de su momento, este título tan importante como las películas importantes de estos directores en los años 90. O sea, a mí Black Hole me parece que está en importancia al nivel de un Wild at Heart, de un Terciopelo Azul, de un Naked Lunch, ¿no? O sea, si tuviéramos que hablar como del Seyes de aquella época, pues tendríamos que mencionar esas películas de estos directores y tendríamos que mencionar Black Hole, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que se trata de una obra realmente preponderante, ¿no? Una obra preponderante que curiosamente habla de una época 20 años previa, ¿no? Es decir, la historia se desarrolla a mediados de los 70, como lo comentábamos, está realizada a mediados de los 90 y principios de los 2000, y ahorita estamos viendo que tiene resonancias, ¿no? Tiene resonancia esta historia porque es el tipo de elementos narrativos que están teniendo pues resonancia, ¿no? En el cine, y es lo que está descubriendo, lo que están descubriendo las generaciones jóvenes, ¿no? Están descubriendo este tipo de horror que no tiene que ver precisamente con los monstruos arquetípicos que durante décadas son los que poblaron el cine, ¿no? Y la narrativa en general. Este tipo de terror tiene que ver con otro tipo de monstruos, que no por el hecho de que sea el ser humano como monstruo, no deja de ser terror, ¿no? Ya lo mencionó Sergio, es un terror que no tiene que ver con el payoff, que no tiene que ver con que te hagan saltar del asiento, ¿no? Es un terror que se va inoculando en tu cerebro y ahí te va alterando, ¿no? Alterando de distintas formas, pero que incluso te puede afectar más, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente me parece que Charles Bronson pues fue o es porque sigue trabajando, aunque pues Black Hole ahorita con 30 años cumplidos, pues la podemos creo catalogar o considerar sin duda como una de las generadoras de la narrativa oscura que ahorita está tan preponderante en productoras como ya lo mencionaba, A24, Sergio, y por supuesto, no solamente en productoras, sino también en las inquietudes de varios directores, ¿no? Y inclusive eh, escritores bueno, escritores de prosa e historietistas. Entonces, pues bueno, esto es pues un intento por recordar, en mi caso, de alguna manera, pues agradecer a Charles Burns, ¿no? Porque es una obra, yo la empecé a comprar conforme se fue serializando, ¿no? Pero, eh, ya lo he comentado aquí, a mediados de los 90 aquí no llegaba demasiado cómic independiente, y sobre todo es cuando se da esa ruptura
económica en el país, el dólar sube de manera exagerada y pues lo que solíamos juntar para comprar 3 o 4 cómics, ya de repente nos alcanzaba para solamente un cómic, ¿no? Y este tipo de cómics, pues por ejemplo, costaban $4 o $5 a diferencia de un cómic de Marvel que costaba $1, ¿no? Entonces, imagínense la dificultad de conseguir esos materiales. Yo empecé a comprar Black Hole con la tercera reedición del número uno, por ahí del año 2000, y entre el 2000 y el 2005 compré todos los números. Pero he de decir que apenas ahora, para la inmersión de nueva cuenta en esta obra para esto que estamos grabando hoy, Sergio y yo, finalmente la terminé, ¿no? Porque no la había terminado y la leí de manera pues completa, ¿no? No escalonada en 10 años. Entonces, es realmente un trabajo extraordinario, ¿no? Que me ha impactado doblemente porque, bueno, pues recordaba el impacto de la primera lectura incompleta que tenía y ahora que la hice completa, pues ha resultado más placentero de lo que esperaba, ¿no? Entonces, en definitiva, es una lectura totalmente recomendable. Impresionante el trabajo gráfico de Charles Bones y las dimensiones de profundidad que logra en el estudio de personajes es realmente valioso, ¿no? Entonces, es una obra que merece ser reconocida en muchos aspectos y pues esperamos que esto les haya eh, invitado a buscar la obra si es que no la conocen, ¿no? Sí, así es. Pues eso, digo, sobre todo la invitación ahí está para que no la olviden, porque yo hubiéramos pensado que habría una serie de homenajes, de eventos, qué sé yo, edición especial, algo, ¿no? Y realmente pues está por ahí perdida. Y en gran medida, también hay que decirlo, pues en gran medida también es porque el autor está muy alejado ya también. O sea, el autor, insisto, o sea, es impresionante cómo comenta él que dice que lo ve y es algo que está en su cajón ahí, ¿no? Realmente, bueno, algo muy importante que lo dice muy claramente es que él cuando empieza a tratar de releerlo, solo encuentra errores, ¿no? O Mm. sea, es todo lo contrario de la experiencia que comentas y de que yo también tengo, ¿no? Que dices, esta pieza impresionante de página. Pues claro, como él es el autor, como él es el artista y él sabe qué decisiones tuvo que hacer y qué sacrificios se tuvieron que realizar, por supuesto que está consciente de eso y es una obra que no soporta, ¿no? Y justamente ahora que ya sus hijas ya pasaron por la adolescencia y demás, porque tiene dos hijas, Charles Burns, solo una le ha comentado que ha leído Black Hole, ¿no? No dijo nada más, eso es muy interesante, porque no le dijo, ay papá, me gustó mucho o algo así. No dijo no. Pero la otra sabe, conoce, la hija menor de Charles Burns conoce la naturaleza y todo lo demás que gira en torno a la leyenda de Black Hole. Y le ha dicho de forma muy clara, papá, yo no quiero leer eso porque no lo quiero vincular contigo, ¿no? Eso es más interesante que leerlo, Ajá, ¿no? sí. Entonces, bueno, sobre todo eso, ¿no? Yo quisiera cerrar con eso, con una invitación, como siempre, a que conozcan el objeto, lo experimenten y demás, pero además tengan conciencia de que es un objeto que es totalmente insólito hasta para artistas, hasta para un artista que se ha distinguido por la exaltación justamente de todo lo insólito, justamente, ¿no? Es una obra que lo trascendió, que él ha visto crecer y que ha visto cómo va más allá de sí mismo. Y eso lo ha alienado muchísimo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo nos afecta a cada uno de forma distinta, incluyendo al propio creador, ¿no? Y pues eso Así sería es. todo. Sí, pues ahí está. Y pues les agradecemos una vez más que hayan decidido reproducir este video podcast. Eh, pues la invitación a que conozcan la obra si es que no la conocen. Y pues obviamente la invitación para que permanezcan ahí atentos a lo que vayamos presentando en Revista Belcebú. Así es, y pues finalmente es eso, ¿no? No lo olviden. Probablemente el peor monstruo que vamos a enfrentar en nuestra vida, pues es la adultez, ¿no? Es el paso del tiempo. Ese es de alguna forma
la moraleja. Pues muchas gracias a todos. Estamos listos para el siguiente podcast. Estamos atentos a cualquier cosa que suceda antes, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su compañía y pues vamos cerrando. Gracias. Estamos listos para la próxima. Hasta luego.